Bienvenida, bienvenido a una nueva edición de los microvídeos Conceptos básicos de aprendizaje y condicionamiento. Hoy hablaremos de las teorías de la evitación, este fenómeno de aprendizaje instrumental en el que la respuesta del individuo le permite evitar o escapar de un estímulo aversivo, un estímulo que no quiere tener y que en el caso de no dar la respuesta lo recibirá. Hablaremos primero de los inicios del estudio de la evitación. Los inicios del estudio de la evitación se localizan en la Rusia de principios del siglo XX, cuando Bechterev trataba de emular el condicionamiento clásico de Pavlov en perros en seres humanos. Y entonces diseñó un procedimiento convencido de que estaba estudiando el condicionamiento clásico en humanos, en el que los participantes humanos ponían el dedo sobre una determinada plancha que era electrificable y presentaba distintos estímulos que iban seguidos o no de la electrificación de la plancha. La respuesta condicionada que medía Vladimir Bechterev era en qué momento el individuo levantaba el dedo de la plancha. Claro, esto que aparentemente, al presentar una asociación entre un estímulo y una consecuencia, es una asociación de condicionamiento clásico, se interpreta mucho mejor como una situación de condicionamiento instrumental. La diferencia, recordémoslo, entre condicionamiento clásico y condicionamiento instrumental es que en el condicionamiento clásico la relación entre el estímulo y la consecuencia es independiente de la conducta del individuo. Mientras que en el condicionamiento instrumental, la respuesta del individuo le permite controlar la aparición de la consecuencia. Y en el diseño de Bechterev, tal y como lo acabo de describir, si bien de manera muy sui generis y resumida, podéis daros cuenta de que cuando el individuo levanta el dedo de la placa, no recibe la consecuencia y por lo tanto está controlando la recepción o no de la consecuencia, que es una de las características del condicionamiento instrumental. De todos modos, el papel o la demostración del papel del condicionamiento instrumental en la situación de evitación tuvo que esperar todavía algunos años. Y fue por un estudio de Brodgen, Lippmann y Kuller en 1938 cuando ese papel se demostró. Este estudio, que lo realizó con cobayas, lo que hacía era utilizar dos grupos de cobayas. El grupo con escape y el grupo sin escape, que básicamente es como decir el grupo que tenía condicionamiento instrumental y el grupo que no tenía condicionamiento instrumental, el grupo de condicionamiento clásico. Y lo que hizo fue acoplar una cobaya del grupo de condicionamiento instrumental con una cobaya del grupo de condicionamiento clásico, de tal manera que la experiencia que tuviera la cobaya acoplada del grupo de condicionamiento clásico era idéntica a la que tenía la cobaya del grupo de condicionamiento instrumental, con una sola diferencia. Y es que la conducta de la cobaya del grupo de condicionamiento instrumental le permitía controlar el ambiente, mientras que la experiencia de la cobaya del grupo de condicionamiento clásico venía determinada por la del grupo del condicionamiento instrumental. Independientemente de lo que hiciera nuestra cobaya de condicionamiento clásico, iba a recibir o no la consecuencia al final del ensayo. Veámoslo con un ejemplo. Imaginemos que la cobaya del condicionamiento instrumental recibe el sonido y da la respuesta de escape antes de que llegue el momento de la consecuencia. Su contraparte en el grupo de condicionamiento clásico va a recibir el sonido y no va a recibir la consecuencia independientemente de que dé o no dé la respuesta de escape. Por el contrario, si la cobaya en el grupo de condicionamiento instrumental no da la respuesta de escape ante el sonido, que es lo que llamamos ante la señal de aviso, va a recibir la descarga eléctrica o la consecuencia que esté determinada. La cobaya en el grupo de condicionamiento clásico, en esa situación, su contraparte, lo que va a recibir es el sonido seguido
por la descarga eléctrica, independientemente de cuál sea su respuesta. Aunque dé la respuesta de escape, se va a encontrar con que recibe la descarga eléctrica. Esto es, en el grupo de condicionamiento instrumental, lo que reciban, las experiencias a las que se exponen, dependen de su respuesta, mientras que en el grupo de condicionamiento clásico, lo que reciben o no reciben es independiente de lo que hagan o no hagan. Depende de lo que haga otro grupo, otra cobaya que ni conocen. Bueno, pues cuando aplican este procedimiento, ¿qué es lo que encuentran? Que el grupo de condicionamiento clásico no aprende por mucho que continuemos el entrenamiento, mientras que el grupo de condicionamiento instrumental aprende a darle la respuesta de escape de manera muy rápida. Luego, en un procedimiento de evitación, queda demostrado que el condicionamiento instrumental es fundamental para que aparezca la respuesta de evitación o de escape. En otras palabras, esta respuesta es una respuesta instrumental y no es una respuesta condicionada clásicamente. ¿Cómo se explica el aprendizaje de evitación desde un punto de vista teórico? Pues una de las teorías fundamentales, teoría que tuvo muchísima influencia en su momento, es la teoría de los dos procesos en la evitación de Mower. De acuerdo con Mower, y de la teoría de los dos procesos, en la evitación estarían funcionando al mismo tiempo un proceso de condicionamiento clásico y un proceso de condicionamiento instrumental. Por el condicionamiento clásico se establecería una asociación entre la señal de aviso y la consecuencia, entre el estímulo discriminativo y la consecuencia, que llevaría a que el individuo tuviera miedo a la señal de aviso, que cuando apareciera el sonido del que estábamos hablando antes, el individuo tuviera una respuesta condicionada clásicamente de miedo. Y el condicionamiento instrumental, ¿qué papel jugaba ahí? La respuesta de evitación que le libraba al sujeto de la señal de aviso se refuerza porque le permite al individuo escapar del miedo. Y así funcionaría la situación. Aparece el estímulo de aviso, el sujeto da la respuesta instrumental y escapa del miedo que le produce la señal de aviso. Si no escapa de ese miedo, ¿qué es lo que tiene? Que la señal de aviso va seguida de la consecuencia aversiva y se refuerza el miedo a la señal de aviso. Por lógica que pueda parecer esta teoría, tiene varios problemas serios. El primer problema es un problema conceptual. ¿Puede ser la ausencia de algo el reforzador? ¿Puede ser que algo que no está refuerce una respuesta? Y el segundo es un problema puramente experimental. O sea, es un problema, yo me atrevería a decir que incluso más grave, en tanto en cuanto la teoría tiene unas predicciones que no se cumplen. Porque la evitación se mantiene en ausencia del miedo, cuando esta teoría predice que la respuesta de evitación debería extinguirse si el miedo desaparece y reaparecer cuando volviera a presentarse la consecuencia aversiva. Esto es, como el motivador de la respuesta de evitación es escapar del miedo, cuando el miedo desaparezca, debería desaparecer la respuesta de evitación y, por lo tanto, volver a enfrentarse a la consecuencia. Pensemos en lo que ocurre cuando aprendemos a conducir. Cuando aprendemos a conducir, nos enfrentamos a una carretera, vamos en una recta, estamos en tensión, tenemos miedo de salirnos de la carretera y cuando llega una curva, damos la respuesta de evitación de girar el volante. Y eso evita que nos salgamos de la carretera. Al principio, esa respuesta puede ciertamente venir reforzada por un miedo modesto que sentimos a salirnos de la carretera. Sin embargo, cuando ya hemos adquirido la experiencia suficiente conduciendo, seguimos dando la respuesta de evitación de girar al lugar apropiado en las curvas para no salirnos de la carretera y, sin embargo, no tenemos ningún miedo. Esto es un problema para la teoría de los dos procesos de la evitación, un problema que en principio, tal cual está planteada, no puede resolver. ¿Cómo se resuelve este problema? Con una reformulación de la teoría de los dos procesos de la evitación, la hipótesis de la señal de seguridad. De acuerdo con esta hipótesis,
la hipótesis de la señal de seguridad, también tendríamos dos procesos en el aprendizaje de evitación: el condicionamiento clásico y el condicionamiento instrumental. Pero en este caso, el condicionamiento clásico sería un tipo de condicionamiento clásico inhibitorio, en el que las señales de seguridad que siguen a dar la respuesta de evitación correcta, a dar la respuesta de evitación exitosa, se convierten en una señal de seguridad, en una señal de serenidad. Esto es, cuando yo giro el volante de manera apropiada y me mantengo en la carretera, esas señales, esa visión de la carretera alineada con mi vehículo, se convierte en una señal de seguridad que lleva a que se refuerce con ella la respuesta de evitación. Así, el condicionamiento instrumental de la respuesta de evitación se vería reforzado o tendría como reforzamiento la aparición de las señales de seguridad, que sería lo que permite que mantengamos la respuesta de evitación a pesar de que el miedo desaparezca. Porque, de hecho, lo que veremos es que la evitación no se extingue de manera fácil. Como simplemente encontramos la ausencia de accidente al girar, independientemente de que el coche funcionara solo, seguiríamos emitiendo la respuesta de evitación. En otras palabras, que este tipo de modificación de la teoría de los dos procesos permite explicar el comportamiento instrumental de evitación de manera mucho más clara y mucho más asentada en la realidad que la teoría clásica de los dos procesos. Y con esto terminamos por hoy. Espero que el vídeo os haya resultado útil y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.